¿Cómo se prepararon para interpretar a su personaje en esta película? ¿Hubo algún tipo de investigación específica que realizaste? En lo personal, para mí, una persona con cáncer, una persona que estaba muy triste después de tener una vida bastante complicada. Es bien difícil llevar con naturaleza algo que de la noche a la mañana a uno ya le implica saber que su vida va a terminar, ¿verdad? Entonces sí fue una preparación bastante dura, bastante difícil, porque tuve que investigar un poco sobre las personas que están en esos procesos. De mi parte, haber trabajado como Emily fue bastante complicado, pero muy retador en el hecho de que era una vida muy diferente antes y luego de la muerte de su madre. Entonces, el desarrollo que llevaba durante toda la película iba cambiando, iba evolucionando y era explorar sobre cómo ella se sentía y cómo ella lograba sobrellevar su duelo. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron al desarrollar su personaje y cómo lo superaron? El trauma de vivir esa experiencia y no llevarlo en carne viva. Creo que hasta cierto grado también permite a uno tener más cuidado de todo lo que normalmente uno cree que no le puede suceder, y ya volver a la realidad es bastante difícil. Personalmente, gracias a Dios, yo no he sufrido de ningún duelo, entonces fue bastante complicado meterme en el personaje y sentir lo que sentía Emily, porque no era cualquier persona quien había fallecido, sino que era específicamente su madre, con quien tenía una relación bastante cercana. Entonces creo que fue lo más retador, haber podido ponerme en los zapatos de Emily y sentir ese fallecimiento. ¿Cómo describirías la evolución de tu personaje a lo largo de la película? ¿Qué aspectos de su personalidad te sorprendieron más? El haber perdido a mi mejor amiga no es fácil, porque siempre, bueno, yo personalmente tengo a mi mejor amiga y creo que una de las cosas que más me dolería es perderla a ella. En ese momento, cuando agarré el personaje, para mí fue bastante difícil, porque uno vive el personaje como que de uno. El haberla perdido a ella en ese momento fue bastante duro. Y volver a la realidad, dije qué difícil sería dejarla a ella sola en ese transcurso del personaje. Igual, así como dice May, creo que fue bastante complicado el hecho de, bueno, retomando lo del duelo, porque se pudo notar la valentía y también la poca empatía que se pudo llegar a tener con Emily tras la muerte de su madre. Entonces fue bastante desafiante el hecho de que su desarrollo fue bastante drástico y un poco obligado, ¿no? Porque no era una situación que ella se esperara. Entonces, a mí como intérprete de este personaje fue, digamos que, un poco complicado, porque me tenía que poner en los zapatos, ¿no?, de ella y sentirlo y ser la que vivía el duelo, ¿no? Ser a la que se le moría la mamá. Entonces, sí, un poco duro. Okay. ¿Hubo alguna escena en particular que consideraron emocionalmente desafiante o intensa de filmar? ¿Por qué? En lo personal, cuando estaba filmando con Linda, que en ese momento era mi mejor amiga, fue bastante difícil, porque los llantos de Linda me hacían vivir la realidad, y ese momento para mí fue bastante desafiante, porque el momento, la emoción que yo sentía era una emoción real, no era una emoción fingida. Solo sentía ese sentimiento de cómo la gente que está viviendo ese proceso les duele ese momento tan difícil de procesarlo, de dirigirse. Sí, para mí fue bastante desafiante y muy bueno. La verdad es que me sentí cómoda también con el personaje, porque eso me ayudó muchísimo a tener más empatía con personas que están viviendo esos momentos difíciles, que a veces uno, hasta que no lo vive, no porque los esté viviendo actualmente en persona, sino porque estuve en el papel. En lo personal, la escena que quizá más me ha marcado fue la que
realicé con Valentina, que era la que hacía el papel de mi mejor amiga, ya cuando mi madre había muerto, porque estaba en el contexto de ella, yo estaba peleada con ella porque ella se mudaba, entonces era ese sentimiento de traición que yo tenía hacia ella por haberme dejado, agregado a la muerte de mi madre. Entonces era un momento bastante emotivo donde ella llega y ella me pide disculpas y nos abrazamos. Entonces fue bastante desafiante el hecho de sentirme así. ¿Cómo fue que trabajaron con el director para dar vida a su personaje? ¿Hubo alguna colaboración importante que te ayudó a entender mejor tu rol? Sí, realmente él me dio a bien la oportunidad de investigar a fondo todo lo que se vive y eso es lo que me dio facilidad para poder trasladar en la pantalla todo lo que ustedes van a ver en su momento. Bueno, yo tuve la oportunidad también de poder tener mis bases de personaje, pero construirlo un poco a mi manera, entendiéndolo, siempre con su respaldo. Entonces fue mucha ayuda y fue muy bueno para mí porque pude entenderlo mejor. ¿Qué cualidades de sus personajes consideran que resuenan más con ustedes como personas? ¿Y cuáles te resultaron más difíciles de interpretar? La empatía. La empatía con el personaje, con la persona que tenía frente a mí. El tener una amiga frente a mí no es fácil también poderlo manejar cuando se sabe en qué va a terminar, pero sí el hecho de sentir tristeza, creo que eso cambió mucho en mí. De mi parte, creo que sería bastante el aprender a sobrellevarlo y a vivir con eso.